habíamos anticipado y vamos a hablar. En realidad generó mucha conversación, mucho debate. Una serie, es una serie británica que se llama Adolescencia. Y vamos a preguntar también por qué creen que genera este impacto. Que de hecho, Caro, perdón, ya tanto éxito ha tenido esta serie por lo que genera en la gente que lo ven, en los jóvenes, que está promulgada para ponerla y pasarla y a raíz de eso empezar a hablar y a discutir y a hablar en las distintas escuelas. Pero, como lo charlábamos con la producción, mucha gente no la vio. No, por eso. Es una serie de 4 capítulos y vamos a compartir el tráiler, así nos ponemos en tema y recibimos a nuestros invitados. ¡Todos al suelo! ¡Pongan las manos donde pueda verlas! Oiga, ahí está mi hija. Cometen un grave error. ¡Solo es un niño! ¡Papá, yo no hice nada! Es un buen chico. Jamie, quiero que escuches con atención. ¿Qué está pasando? Voy a empezar preguntándote... ¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard? Sí. ¿Entonces dirías que son amigos? ¿Entonces ella es quien murió? ¿Por qué preguntas eso? ¿Te parece bien que hablemos de tu padre? Yo no hice nada. Eres un buen padre, un gran padre. No lo han declarado culpable, lo están acusando. ¿Qué hiciste? Te acaba de golpear una chica, idiota. No lo entiendes. ¿Qué no entiendo? No estás captando lo que están haciendo. Es una llamada a la acción de la manósfera. El 80% de las mujeres les atraen el 20% de los hombres. Debes engañarlas porque nunca las conseguirás de una forma normal. No hemos hecho nada malo, ¿verdad? ¿Eh? ¡Mató a mi amiga, asesino! ¡Tú no controlas lo que yo! ¡Mírame! Es extraño lo que tu cerebro te dice que hagas cuando eres niño. Es la historia, en realidad, es de un adolescente acusado del crimen de una compañera. El crimen de 13 años. Bueno, y estamos aquí con invitados muy especiales que vamos a presentar y agradecer mucho a la Universidad Nacional del Centro, ¿verdad? Así es. Nos acompaña Miguel Santagada, que es docente, investigador de la UNICEN, y también del profesor del Instituto Docente 10 y 166. Gracias por acompañarnos. El licenciado Adolfo L'Oreal, que además, bueno, licenciado psicólogo, docente del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas, especialista en psicología evolutiva, niñez, adolescencia y familia. Gracias, Adolfo. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, esto de utilizar las redes, de cómo ha ido cambiando la adolescencia, de nuestra adolescencia ahora, atravesados también por la pandemia, las redes sociales, esto que muchos papás, bueno, está en el cuarto encerrado con los auriculares, la verdad que no molesta, se porta bien, no sale. Antes era que se la pasaba saliendo y esta cosa que no sabíamos dónde estaba. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Así es. Yo, para romper el hielo, quiero señalar que vivimos en una época en la que se ha producido una suerte de mutación en la sensibilidad humana. En nuestras infancias recordamos a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos del barrio con los que jugábamos y departíamos en las calles. Hoy los chicos no es que no juegan, sí lo hacen, pero han perdido el contacto físico de la cercanía, de la respiración, de la voz del otro. Casi todo es texteado, así se dice en inglés, casi todo se envía por texto. La voz desaparece o en todo caso es mediatizada por un audio. Y eso, entre otras cosas, genera las consecuencias que vemos
muy bien retratadas en esta película. La insensibilidad frente al sufrimiento ajeno y el derecho que sienten los individuos de esta época narcisista y en todo caso individualista en satisfacer su ira, su bronca, su desesperación, incluso llegando a cometer el homicidio. Adolfo, ¿por qué crees que impactó tanto esta serie? ¿Por qué estamos hablando del tema? ¿Qué crees que muestra? ¿Tenés tu propio Esto ya está. Ya está. Bien. No sé, comparto lo que planteaba Miguel y pienso esto. En realidad hay cuestiones que son estructurales, que uno diría son atemporales. Desde la historia de la humanidad esto ocurre, y hay cuestiones que son coyunturales. Y bueno, esto tiene que ver con esta época un poco, digamos, cómo influye la tecnología o el formato de vida actual. Lo que vi ahí del fragmento me parece que en parte es culpabilizante, ¿no? Decir, bueno, ahí aparecen los papás en un ¿qué hicimos? Claro, ¿En qué fallamos? Tenemos que haber hecho algo mal. Y para el psicoanálisis el sujeto es una compleja estructura, digamos, que trae algo en el momento del nacimiento que le es propio, y es la forma en que ese sujeto va a ir comprendiendo el mundo. Después hay toda una historia vital, digo, lo que pasa alrededor de uno, sobre todo los años tempranos, y finalmente hay un factor desencadenante. Digo, para que algo así ocurra no es solamente lo que mis papás hicieron conmigo, también es como yo, según ciertas estructuras que podríamos pensar que se traen genéticamente, son filogenéticas. Vos ves, no sé, cualquier otro colega del ámbito de nuestro reino animal, nace y en el momento del nacimiento, no sé, tortugas marinas, son puestos los huevos en la orilla del mar y eso explota a determinada hora y nacen cientos de miles de huevos. Y esas tortugas saben hacia dónde tienen que dirigirse, no corren hacia el médano, corren hacia el mar para sobrevivir. Vale decir, eso es el mensaje filogenético, hay algo que el humano trae. Entonces yo diría, en un caso como ese, que no es de todos los días, tampoco esto es lo que pasa todo el tiempo, digo, no están todos los niños de la ciudad o todos los adolescentes saliendo a matar gente. Entonces digo, es muy, impacta de gran manera, y también en nuestra ciudad ocurren algunos episodios que llaman la atención, como bien citaba Miguel recién. Ahora, yo no diría esto es lo que está pasando con nuestras adolescencias. Claro, no a matar, pero a veces pasa también, a ver, en esto que impacta por el asesinato, sí, ¿no? También nos pone a pensar en esto que bien decía Miguel, no se juntan, hablan todo el tiempo, y si se juntan, se hablan a través del chat, ¿no? Esta cosa de no mirarse, de no compartir, de no sentir el olor, el abrazo. ¿Cómo se trabaja desde la docencia también ahí? Tenemos enormes dificultades. Soy profesor en una carrera de comunicación. Van a ser, dentro de pocos años, colegas de ustedes. Sí. Les preguntaba a los chicos y chicas de primer año cómo se informan, qué saben de la política, qué saben del mundo de lo público. Claro. Lo hacen a través de las redes sociales. Nadie lee los diarios. Estamos en un multimedios que edita un diario. ¿No leen los diarios? No leen los diarios. La forma de acceder a la información pública es a través de redes privadas, que son de uso generalizado, pero que no son de uso público. Recuerden que Elon Musk, uno de los principales multimillonarios y de las personas más poderosas del siglo XXI, pagó hasta 45.000 millones de dólares por poseer la red que hoy se llama X. Uno quiere colgar algo en YouTube, como lo hago yo habitualmente, y aparece el ChatGPT reduciendo mi participación en video a un resumen que en general no es que sea muy rica mi participación, pero sí es pobre el resumen que llega a entender la inteligencia artificial. No quiero ocupar demasiado tiempo. La inteligencia artificial reemplaza al uso pedagógico de la absorción, del aprendizaje de nuevos conocimientos entre los estudiantes, porque son de acceso libre. Ahí en la serie se plantea cómo se comunican, ¿no? Los adolescentes, en una vez que tiene instalada una palabra que es incel, que implica que es una persona que no es deseada sexualmente. Por ejemplo, los corazones y los colores. Si vos pones un corazón de un color, significa algo, significa otra cosa. Bueno, se habla también de un poco de la respuesta de este adolescente ante esa agresión
que recibía, pero todo a través de las redes sociales. Así es. Digo, como este lenguaje, que también estas palabras, pues también es una manera de comunicarse que tienen los adolescentes, que uno por ahí ves esa palabra incel, ves un corazón de un color y es un corazón, pero tiene otras connotaciones, también crean su propio lenguaje. Sí. El otro día escuchaba al doctor Abel Albino hablando de cuáles eran las necesidades básicas, digamos, para que un sujeto crezca sanamente, ¿no? Sanamente quiere decir con un desarrollo de inteligencia y con un desarrollo moral. ¿Qué es esto? Cuando decimos moral no decimos solamente portarse bien o portarse mal, sino esa sensibilidad de la cual hablábamos recién, ¿no? La capacidad de ligarse amorosamente con otro, y eso implicaría, digamos, conocerlo, cuidarlo, respetarlo, ¿sí? Ocuparse de ese afecto. Pero, digo, en este sentido él planteaba lo único necesario ahí es el buen alimento y los besos, decía él, ¿no? La presencia del otro. Y recordaba también, hablando de qué pasa en educación, el otro día en una charla que dimos sobre inteligencia artificial con una educadora, ella decía que se están encontrando en grados tempranos con una dificultad altísima en niños pequeños que no pueden conectar visualmente y que no tienen lenguaje, va a decir, niños que no fueron ni mirados ni hablados. Entonces lo que tenés es un sujeto al servicio de alguien, capaz que de lo más, digo, en esto de decir, bueno, me parece que hay también un modelo que tiende a, diría vulgarmente, a limar cabeza o a impedir que esas cabezas se desarrollen. Entonces le metemos información cada vez más acotada, más reducida, donde no tenga que pensar, donde la cosa sea pura imagen. Hoy un niño pequeño lo que ve son imágenes que a menudo no puede decodificar. Yo vengo de una generación, diría en el final de mi generación, viene esta cuestión de basta de regalarle a los nenes revólveres y soldaditos, ¿sí? Terminemos con esta cuestión de la agresión. Se entendía que hasta la enseñanza de un juego podría provocar a la agresión. Y esos años fueron años donde la paz, ¿no? El famoso símbolo de... Sí. Y de repente vos ves que a posteriori de esto los juegos son niños pequeños que aprenden a perseguir y matar. Digo, lo que estás jugando es cómo hace para destruir. Entonces decís, bueno, me parece que ahí tempranamente vuelve a aparecer el despliegue de una pulsión brutal, ¿no? Que es esto, o la sexualidad de una manera desalmada, diría, no descarnada, sino una sexualidad a la cual se le quita el alma, por lo tanto se torna pornográfica, o un enojo, el enojo que cualquiera podría tener con la vida o con sus papás o con cualquier situación que debiera tramitarlo por vía de la palabra y la discusión, la lleva al acto y entonces produce esto, la brutalidad, la barbarie. Ahora, en el ámbito educativo, y hablo porque he estado muchos años, yo siento que siempre en la educación, como muchas veces fuimos atrás de las cosas, ¿no? En un momento el celular fue como una invasión. Después de muchos años, bueno, hay algunos colegios que han logrado hablar con los papás, ponerse de acuerdo, bueno, mientras estudia el celular ¿no? Para no distraer, para no llevar, aunque hay todavía muchos padres que, ¿y cómo me comunico con mi nene en esas 5 o 6 horas que está en el colegio, ¿no? ¿Vamos atrás de todo esto en educación? ¿Todavía estamos con la estudien de acá a acá? No, pero lamentablemente estamos atrás. Pero esto se debe a que la dinámica de la sociedad contemporánea no es homogénea. Hay distintos tiempos, distintas etapas, y la educación, regulada por un Estado que está fuertemente, no solo el Estado argentino, sino el Estado como institución claro, rectora de las principales acciones colectivas, está fuertemente cuestionado el Estado. Y por lo tanto la educación no recibe ni los recursos ni los incentivos institucionales para adelantarse a la dinámica que imponen hoy, bueno, se dice normalmente Silicon Valley, que es el lugar de California, un estado de Estados Unidos, donde desde hace más de 60 años se desarrolla esta revolución digital, que para nosotros, que tenemos alrededor de 60 años, un poquito más, fue contemporánea de nosotros y nos fuimos adaptando con algunas dificultades. Pero que las generaciones actuales no se deben adaptar, son nativos. Exacto. Es decir, para ellos es el lenguaje, es la modalidad y es el tipo de relación que se puede establecer con los demás. Claro, que como toda cosa nueva y avasallante, creo que no hay que negarla.
hay que sí ubicarla a favor nuestro. Porque de hecho está, de hecho la tecnología está y tenemos que convivir con eso porque no puede decir un chico no puedes tener un celular porque, o sea, lo aislás. Y bien además, utilizado. ¿cómo nos involucramos nosotros como adultos en ese acompañamiento, en cómo se llega a la tecnología? ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que formar también, tenemos que saber para qué sirve. No sé, a mí me parece que a lo largo de la historia de la humanidad, cada herramienta que se descubrió, muchas de las herramientas que se descubrieron han provocado en las comunidades ciertas inquietudes y debe haber habido en cada momento quienes recibieron esa novedad como algo beneficioso y también quienes se vieron por alguna razón amenazados. Bueno, en ese sentido, exactamente. En ese sentido creo que no tiene novedad. Tal vez lo novedoso es, me parece, el nivel de adicción que esa herramienta produce. Digo, lo vemos a diario, lo hemos charlado aquí, digo, llama la atención la gente circulando por la calle metida en un aparato, digamos, donde parece no poder sobrevivirse sin eso. Entonces vos decís, ay, ¿cómo va a estar mi niño en la escuela y no vamos a estar conectados? Pero ¿y dónde se ha visto que por 4 horas que el pibe está en la escuela, digo, tenga que estar conectado? ¿Conectado a qué? Digo, cuando éramos chicos, si pasaba algo, llamaba a los padres a la escuela o la escuela llamaba a los padres. Digo, ¿qué es esto de que el niño esté? Hace unos días atrás en el sanatorio, estaba esperando ahí a una consulta con un médico, y había, digo, hay escenas en la calle tan elocuentes, ¿no? Donde me dice, ¿qué pasa con esto? Digo, no podemos, no necesitamos, digamos, ver una película para darnos cuenta, digamos, el peligro que eso suscita. Había una niña que debía tener esta altura, deben ser 3 años, de entre 3 y 4 años, con su celular y los papás, la mamá y el papá sentados al lado. Por supuesto que el papá y la mamá estaban metidos en su celular. Claro. Todo el tiempo que estuve allí, deben haber sido 20 minutos, ellos estuvieron metidos, no levantaron la mirada de su celular. La niña subía a la silla y volvía a bajar con su telefonito, ¿sí? Y algo hacía ahí, cada tanto subía, hacía algo, cada tanto bajaba y gateaba, caminaba en 4 patitas, y además de andar con su telefonito, con las manos en el piso, luego la llevaba a la boca. Entonces el estado de abandono de la niña es brutal. Digo, los papás no solamente la metieron adentro de un teléfono y ellos se metieron adentro de ese teléfono, no sé capturados por qué, sino que además ya ni siquiera se cuidaba que la niña llevara las manos del piso, digamos, en un centro de salud, en un lugar de salud, a la boca. Eso que vos estás contando, es brutal. A la mayoría de las personas no les llama la atención. Este es lo peligroso, que nos ha dejado de llamar la atención. Quedamos por importante lo que en realidad no sé cuál es la importancia. Digo, que alguien puede cruzar una avenida mirando un celular. Entonces, ¿a qué se le está dando importancia? Digo, ¿qué ha pasado con la cabeza? Entonces, cuando ustedes plantean el tema del peligro, lo que estamos citando, que el peligro aquí es precisamente esto, el rapto de cabeza. Digamos, que alguien quede secuestrado en su inteligencia. Claro, pues si vos a un chico le pones, como decías Adolfo y Miguel, que el tiempo que pasa, y demás, si vos le decís X cantidad de horas, decís no usas el celular y te está mirando a vos como adulto y es estás que metido en el celular, pero te hace una crisis de abstinencia. Pero si no damos el ejemplo tampoco vamos a poder acompañar el proceso. Claro, ¿no? pero lo que decía Miguel recién, que es tan interesante, nosotros no nacimos con esto, entonces tenemos la posibilidad de verlo, de mirarlo, de criticarlo, de elegirlo o de dejarlo, pero quien sea nativo... Claro, es parte del celular, es parte de sus brazos. Exactamente. Sí. ¿Entendés? Va a creer que es parte, ¿no? Yo quisiera agregar una pequeña idea. Esto no es casual. Esto no es un error de Silicon Valley o de Elon Musk o de Zuckerberg, el de Meta, Facebook, etc. También es de WhatsApp. Exacto. Esto es una nueva forma de control social que nosotros estamos analizando desde el punto de vista de la conducta individual de un personaje que aparece tipificado con ciertos rasgos estereotípicos en una serie inglesa. Pero esto no es una decisión, quiero decir, esto es objeto de una decisión específica. Recomiendo que se vea la serie en Netflix de El dilema de las redes sociales, donde personas que han trabajado en estas empresas desnudan cuál es la verdadera intención. No es ni siquiera el comercio, no es ni siquiera la publicidad, es el manejo algorítmico de nuestra conducta, para lo cual se necesita una exposición de 15 a 20 minutos para entender, pero se pueden llegar a necesitar décadas para revertir.
porque el poder de concentración de la información que nosotros gratuitamente cedemos a las compañías es prácticamente inconcebible, especialmente para los individuos. Este spot probablemente salga en YouTube dentro de un tiempo y es un llamado fundamentalmente más que nada a la juventud, que se tendrá que enfrentar con una sociedad mucho más rígidamente controlada de lo que conocimos nosotros. Mencionabas lo de WhatsApp y la semana pasada conocíamos el caso de alumnos de una escuela de ingeniero Maswit que organizaban, ¿no?, a hacer una matanza en una escuela a través de WhatsApp. Sí. O sea, y alguien, un padre, lo pudo advertir, pero la organización era a través de WhatsApp. Las redes sociales han servido, entre otras cosas, esto es un acontecimiento histórico de hace unos años, para la primavera árabe. Es decir, para movimientos revolucionarios de base social que tenían lugar en países autoritarios como por ejemplo el Egipto del comienzo de los años 2000. Toda tecnología tiene la posibilidad de ser utilizada favorable o desfavorablemente para la humanidad. Mi pregunta es, hasta ahora lo fue. Con los martillos podíamos hacer muebles, pero también podíamos romper la cabeza a alguien. Yo me pregunto, con el control algorítmico de la conducta, ¿podremos hacer el bien a las personas que lo necesiten? Como hasta ahora aparentemente se puede hacer. Claro, en eso que vos decís hay mucha gente que dice, bueno, esta organización de hacer algo en el colegio, o como se está dando ahora también la ludopatía, también se hacía de otra forma, porque estaban los que se escapaban a jugar a la quiniela clandestina en el barrio, ahora más fácil porque la tienen los chicos en la escuela. Están los que dicen, ahora la tecnología ayuda más rápido o más fácil a hacer lo que nosotros, cuando éramos jóvenes, dicen algunos, también lo hacíamos, a escondidas. Es lo mismo, es la misma conducta, como decís vos, del humano, de tener conductas ludópatas, de querer organizar algo en pos de algo horrible, nada más que ahora son otras las herramientas que tenemos. Mirá, esto también lo conversamos en alguna oportunidad, al menos desde mi posición y la profesión que profeso. Digo, Freud ya planteaba, el ser humano no es bueno por naturaleza. Digo, él plantea la posibilidad, no es bueno por naturaleza, puede serlo y puede no serlo. Y vos vas a ver a lo largo de toda la historia de la humanidad que hay una humanidad que es caníbal, que se come la cabeza del otro, de diferentes maneras. Y son, a mi gusto, adhiero a lo que recién se planteaba, son las nuevas formas de servidumbre. Yo creo que hay una población que necesita que la otra lo sirva. Si querés, psicopatológicamente es la psicopatía, ¿no? Digamos, como alguien se sirve de otro. Entonces, ese otro que piensa poco, siempre, desde antes de Cristo. Y hoy no necesita, claro, y hoy no necesitas hacer una guerra para tener, ni poner al tipo arriba de un banquito y mostrar los dientes para venderlo en el mercado, digamos, como los esclavos. Lo necesitas en esta serie, digamos, que se planteaba recién, donde va a terminar sirviendo. Ahora, ¿y cuál es la contracara de eso? Y es que siempre ha habido una humanidad que bregó por el desarrollo del juicio crítico, que es la inteligencia, y por un desarrollo del amor, que es la moral. Vale decir, donde el otro no es algo a ser comido, es alguien con quien comparto, es alguien con quien elijo hacer un camino. Entonces esta pelea es la eterna pelea bíblica, ¿no? Digo, entre el bien y el mal. Entonces digo, está bueno, que a mi gusto está bueno que uno pueda salir a decir esto y que alguien lo escuche, porque es como hacer una alerta, decir, bueno, che, ¿de qué lado estamos? ¿No? Digamos, me parece que es bueno discutir la película, me parece que es bueno poner esos temas sobre la mesa, precisamente como para que sean más... en todas las épocas tuvimos en algo. Todas las, no tienen, totalmente. Hasta ahora, por eso digo, hay muchos que plantean que ha evolucionado más el humano en términos de desarrollo de inteligencia que de desarrollo moral. No somos mucho mejores que al inicio. Digo, las herramientas van cambiando y los contextos van cambiando. Claro. ¿Y cómo hacemos para pedir ayuda? Porque a ¿Viste veces ahora que nos viene la Semana Santa? Vos vas a verle el espectáculo de Semana Santa aquí en Tandil, donde entre paréntesis Jesús en la salida. hablo, entre paréntesis, las escenas de la redención, y vos mirás cualquiera de las escenas y podrías ubicar los personajes actuales. Decís, hoy mira,
este fulano sería hoy día tal. Ay, mirá la posición del pueblo, ¿no? Y mirá lo que le hicieron al pobre Cristo. Digo, Tomás Lesnes, lo podés calzar estos 2025 años, decíamos, bueno, hoy podría estar representado en nuestra sociedad con tales figuras, incluida la posición del pueblo. Entonces, digo, en ese sentido, bueno, claro, hay un elemento nuevo, un instrumento nuevo, la tecnología, pero hay algo que vuelve a mover de la misma matriz. Como adultos, esto de pedir ayuda también, ¿no? Si no entendemos, ¿no? Por esto que por ahí nos pasa por arriba la tecnología o demás, pedir ayuda también, ¿o no? En de cómo esto manejarse, soy cómo más bien manejar. escéptico y ratifico lo que dice Adolfo. La historia de Jesucristo que cuentan los evangelios es una historia que se repite sistemáticamente. El hombre no es bueno por naturaleza y para hacerse bueno necesita de una disciplina y de un ejercicio cultural que se ha probado que no es la libertad, al contrario, que no es la democracia, que no es necesariamente la religión lo que nos hace bueno. ¿Y qué es lo que nos hace bueno? Algo que se ha practicado poco, incluso en la religión. Lo decía Adolfo, el amor. Volver al amor, volver al cariño, volver al afecto, a la ternura. Y observen que es casi una necesidad de las redes sociales que en lugar de exacerbar estos actos humanos, estas conductas, se exacerba la ira, la rabia, el insulto, la cancelación, la eliminación del otro, aún desde el punto de vista del deseo, digamos, y de la expresión también. Quiero decir, cuidémonos y amémonos, que fue probablemente el mensaje que dejó Jesucristo ¿no? en la última cena. Pero en su máxima... Me encanta esta charla, cómo vamos. En su máxima, que es amar al otro como a uno mismo. Exacto. Digo, la máxima cristiana, si deja un mensaje, como dije, es precisamente ese. Amar al otro como a uno mismo. Lo cual aparece casi como imposible, es difícil. Y ahí está también. Es difícil, ¿no? Pero digo, esto... Es como, y el psicoanálisis lo plantea, digo, para no quedar como en una posición religiosa, digo, es una posición más filosófica que religiosa. Digo, el psicoanálisis plantea lo mismo. Digo, lo que construye no es un término romántico, ¿viste? El amor. Ahí es un término científico para nosotros que es la energía que suma, la energía que construye. Lo otro es la destrucción. ¿Cómo llamamos a esto que construye? Lo que estamos haciendo ahora, ¿para qué nos reunimos a hablar? Y porque queremos sumar algo. Digo, no vinimos a destruir a nadie, al contrario, estamos tratando de... Eso es amor. Claro. ¿Entendés? Y algún autor agrega eso. Freud decía, algunos hacen del amor el centro de todas las cosas. ¿Sí? Entonces pueden amar la ciencia, que es la búsqueda del saber, pueden amar el arte, que es la búsqueda de crear, o pueden amar las religiones, que es la necesidad de creer. ¿Sí? Ese amor tiene cualidades. Sencillo, conocimiento, cuidado, respeto y responsabilidad. Cuando hablamos de amar, hablamos de esto. Digo, yo no puedo amar a lo que no conozco. Y si yo lo amo, lo cuido, lo respeto. ¿Sí? Me hago responsable de ese afecto. Entonces vos decís muchas veces esto, llamamos amor a eso que lastimamos, que golpeamos, que abandonamos. No se pregunta, pero ¿y cómo se ama a esa hija cuando no se la mira durante 20 minutos y durante la niña lleva las manos infectas a la boca? Entonces está mal, no digo que no la amen, digo que lo están haciendo mal. Entonces me parece que es necesario... Sí, vos sabés que me voy recordando, me voy a hacer autorreferencial, viste que en la docencia muchas veces las mamás dicen, ay, porque en tal escuela van por la tabla del 8 en tal escuela y en esta van por la tabla del 2. Yo siempre pedí, a lo mejor porque tantos años en la docencia, que lo que se enseñe, no me importaba si iban por el 8, la del 9, que lo aprendan con amor, en un lugar con contención. ¿Y qué es la contención? Ahora te escucho, y es eso, es el amor, que tenga, que sepa relacionarse con sus compañeros, que tengan maestros amorosos. ¿Amorosos en qué sentido? ¿Le duele la panza? Lo mime, lo contenga, a lo mejor, ¿no? Esta cosa, me dirás, en secundaria con un adolescente es difícil. Pero si el profe también va con amor, va a ser menos difícil. Es verdad. La dificultad es, podríamos decir, que tenemos una larga tradición ya de desamor, de premiar al odio, de premiar a la distancia, de premiar a la indiferencia.
Y esto evidentemente trae sus consecuencias. La película esta que estamos comentando, esta miniserie, en realidad es un llamado de atención. Como toda obra de arte, lo que trata de imponer es una especie de idealización, a veces exagerada, de un daño potencial. Claro. En la historia se muestra un daño real, digamos. Claro. No vamos a spoilear la película, la miniserie, Pero sí es verdad que sin esa exageración sería muy difícil llamar a la conciencia, advertir a la audiencia, a las audiencias en general, de los riesgos que corremos en caso de mantener la inercia, de la indolencia, de la indiferencia, de la falta de amor. ¿Y cómo se hace? Amando, simplemente. Adolfo ha reseñado muy claramente con su ejemplo de la nena abandonada psicológicamente por sus padres. Físicamente estaban cerca, pero a una distancia psicológica terrible. Y si no te miran con amor, ¿cómo se hace para vos poder mirar con amor? ¿Cómo se aprende? Me surge esa pregunta también, ¿no? Sí, lo tenemos que para hacer. desarrollar, qué difícil, ¿no? Lo tenemos que hacer entre todos. El amor que tienen las madres y los padres que tenemos por nuestros hijos es algo que tenemos que cultivar todavía con más profundidad. Y creo que así nuestros hijos aprenderán a ser amados. Esta chiquita del ejemplo de Adolfo claramente no está aprendiendo. No, por esto que no está siendo mirada, ¿no? Yo creo que hay dos alternativas allí. A veces es en espejo, entonces sabes hacerlo porque lo aprendiste de alguien. Se llama construir identidad. Digo, uno hace identidad con el otro, identifica y puedo hacer lo que me enseñaron. Pero también hay infinidad de historias donde uno dice, mirá vos qué maravilla cómo este sujeto pudo construirse, vamos a poner los términos, pudo construirse bueno a pesar de haber tenido una historia tan siniestra. Entonces no fue necesario, digo, ese no le fue necesario tomar el modelo exactamente, sino que pudo construirlo posiblemente a partir también de otros modelos. Digo, capaz que no estaba en casa o capaz, pero en algún momento algo apareció, sí, pero pudo construirlo. Entonces digo, a veces los hijos son mejores que los padres, sí, digamos, por suerte. También las mutaciones mejoran las especies, ¿no? Digo, de alguna manera hay lugar para la esperanza. Si no sería, bueno, en esa situación donde hay alguien que de algún lugar del universo, del mundo, está digitando para que perdamos la cabeza y seamos cada vez más sinceros y no tenemos salida. No hay salida. No, yo creo que hay algo, como planteábamos recién, así como no se es bueno por naturaleza, también se puede ser bueno por naturaleza. Entonces hay alguien que aún no habiendo recibido eso, y miles de casos, ¿no? Decir, mira, este niño lo abandonaron en un cantero, en un arbolito, y ese pibe hoy es una persona maravillosa y sí. Cerrás, Miguel. Bueno, quería recordar nada más que una de las obras fundamentales de la literatura universal, El Quijote, parte del supuesto del gran autor Miguel de Cervantes Saavedra, de un loco que se enloqueció leyendo. No estableció, no se dio cuenta de la distancia, de la brecha que hay entre la realidad y la ficción. Y por eso salió a enamorarse de alguien que ni siquiera existía, o a combatir castillos, molinos de viento, que él creyó que eran gigantes, porque la influencia que había tenido la ficción en su conciencia lo había trastornado. Las redes sociales son una amenaza en ese sentido. Pensar que la sociedad es como el algoritmo quiere que pensemos, nos puede convertir en Quijotes. Recuerdo que el Quijote, voy a spoilear la novela para los que no la leyeron, termina vencido en las playas de Barcelona frente al Mediterráneo. Que no nos pase lo mismo, especialmente a las nuevas generaciones. Chicos, un placer, ¿eh? Gracias. Lindo debate que hemos tenido y le agradecemos. Preguntas y preguntas y preguntas. Miguel Santagada, docente investigador de la UNICEN, profesor del Instituto Docente 10 y 166, el licenciado Adolfo L'Oreal, docente del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas, especialista en Psicología Evolutiva, Niñez, Adolescencia y Familia.